Bueno, estamos arrancando una nueva emisión de Uruguay es Noticia, con la particularidad de que han pasado las elecciones internas abiertas no obligatorias. He tenido el placer de viajar con el compañero aquí, a hacer algunas notas, cumplir con el deber y el gusto de poder estar votando, pero aparte vivir el ambiente de lo que es las elecciones en Uruguay, que por supuesto Joaquín nunca había estado por allí un día de elecciones, y eso motiva mucho a los que están afuera del ambiente que hay en Uruguay. Es un ambiente muy democrático, muy simple, muy abierto, ¿no? Sí, la verdad que sí, una jornada histórica. Durante toda la jornada se especuló en los días previos la cantidad de votantes que iba a haber. La cantidad de asistencia, debemos decir que no son obligatorias y que hubo un incremento del 5% aproximadamente. Llegó al 40%. Algo, la verdad, realmente bueno, la verdadmente saludable para nuestra democracia. Sí, la verdad que eso muestra de que la gente, más allá de que menos de la mitad votó, pero de todas formas mostró que se interesa y que especialmente en los partidos blancos y colorados en que se definían más cosas, ¿no? Porque en el Frente Amplio, en el Partido de la Gente, en el Partido Independiente, etcétera, se elegía el candidato que iba a ser a presidente en octubre, y no otros puestos como si en los blancos y colorados que se definían todo. Se definían todo. El Partido Blanco y el Partido Colorado definían, no solo la candidatura a presidente, sino además los lugares en las listas por los sectores, la cantidad de intendencias que van a tener. Los candidatos a intendentes. Los candidatos a intendentes. Eso es muy importante también. Y así, como primera síntesis, la verdad, la gente fue a votar y se despejó. Porque era una preocupación de todos los partidos. Todos los partidos planteaban la preocupación de qué iba a pasar con la cantidad de gente que se presentase a votar. Sí. Y la verdad que lo otro que habrás podido ver, cómo se convive en las elecciones en Uruguay. Inclusive mesas en que había propaganda de distintos sectores, blancos, colorados, frente amplistas y demás partidos. Tomando mate y comiendo torta frita porque había un tornillo. Había una lluvia terrible que no opacó así todo. Insisto, en esto me parece que es una cosa muy importante, que es la cantidad de participación. Después lo que decía Daniel, la tolerancia, la participación, el respeto y el debate de ideas. Se vio en Uruguay este último fin de semana mucho debate de ideas, porque atraviesa el futuro de los próximos años. Hoy fue la primera parada de lo que será la definitiva, o el principio de la definitiva, de lo que será en octubre, el mismo día que hay elecciones en Argentina. Sí, así que básicamente hemos estado allí, hemos podido conversar y participar en distintas entrevistas, en distintas... Que iremos contando a lo largo de los programas. Que lo vamos a ir contando, claro. Hoy tenemos dos entrevistas en principio, una que es la de un alcalde el alcalde de la ciudad de Sauce, o el pueblo de Sauce, para quien lo conoce, donde estaba la estancia de los abuelos de Artigas, que él estuvo en algunas oportunidades por allí, por supuesto, y la entrevista estuvimos inclusive en la casa de Artigas, Pero bueno, no cuente todo, me está mostrando todas las cartas antes de que podamos jugar el partido de cara al futuro. La verdad que hemos tenido una producción, varios informes, vamos a contarle, visitamos la muestra de Picasso, que fue muy buena. La muestra de Picasso, impresionante, sí. Estuvimos en la casa de Artigas. Eso lo vamos a ir mostrando todo. Muchas cosas, muchas novedades, información de primera mano que nos reconforta y nos pone muy contentos. Y tenemos que agradecer a la gente, tanto a la gente allí en Sauce, en la Casa de Artigas, como en el Museo Museo Nacional de Artes Visuales, allí en el Parque Rodó, que nos recibió espectacularmente. También agradecerle a la gente del Partido Nacional, con quien estuvimos en contacto y charlando, al igual que el Partido Colorado y el Frente Amplio. La verdad, tres fuerzas políticas que se predisponen también a colaborar a través del noticiero, de poder llevar esta información. ¿Te parece que vayamos como tal vez a lo más destacado, que fue el síntesis de la jornada, que genera después mucho esfuerzo, que son cómo fue el resultado?
Bueno, dale. Ahí podemos ver en pantalla lo que fue el resultado de la interna de los 3 partidos más importantes, Daniel. Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que tuvo en el Frente Amplio como ganador a Daniel Martínez con el 41,96%. El segundo lugar a Carolina Cose con el 25 y 50 centésimos. Oscar Andrade con el 23,6. Muy cerca. Muy parejos. De hecho, hasta último momento no se podía saber con exactitud quién había quedado segundo y quién había quedado tercero. No, pero tanto Carolina Cose como Oscar Andrade hicieron muy buena elección, la verdad que sí. Y Mario Vergara, 9%, 9,2%, un poco más bajo que las expectativas, me parece. Sí. Pero bueno. Después tenemos el Partido Nacional y después ahí nos metemos a pivotear y analizar un poco más en fino, porque la verdad es que ha dejado... digamos que quien saca 45% queda ya candidateado para las elecciones. Exacto. O sacando 40% y 10 puntos de diferencia. Por eso en el Frente Amplio se proclamó candidato, digo, porque aparte, así no hubiese 10 puntos de diferencia, alguien que llega al 40%, bueno, sí, tiene la representatividad de todos. Obviamente, pero está dentro de la ley electoral. Exacto. Y entonces queda Martínez como candidato. Partido Nacional consagró como candidato presidencial a Luis Lacalle Pou, con una sorprendente elección del 53,9%. Claro, obviamente con esa elección queda muy por encima del margen y obviamente es el candidato que corresponde que esté en octubre representando al Partido Nacional. Juan Sartori, que muchos especuló con lo que podía pasar con esta candidatura que había llegado 6 meses a revolucionar la política uruguaya, quedó segundo con el 20,6%. En un tercer lugar, Larrañaga, el guapo, que ha quedado con el 15,51% y empieza a ver como un retiro como figura central del Partido Nacional. Y sí, es un golpe duro para Larrañaga esto. Y por cuarto lugar, Enrique Antía, 7,5%. Enrique Antía es el intendente de Maldonado. Exacto. Y bueno, se esperaba una elección un poco más fuerte, me parece, para Antía. No sé, andaba ahí. El Partido Colorado ha consagrado a Ernesto Talvi con el 53,7%. Eso sí que fue una... O sea, ya se sabía, de acuerdo a las encuestas, que posiblemente ganara Talvi, pero 53%. Sorprendió. Es sorprendente. Como también sorprendió el 32,7% de Sanguinetti. Sí, una muy mala elección para alguien que fue 2 veces presidente, ¿no? Y en el tercer lugar, José Amorín con el 13,26% de los votos en lo que fue la interna del Partido Colorado. Que bueno, ya de cara a octubre tendremos las 3 fórmulas, los 3 presidentes en principio. Daniel Martínez. Sí, no las 3 fórmulas. No. Casi se te escapa, no están las 3 fórmulas. Solo después lo estaremos charlando más adelante lo que son las fórmulas conformadas. Pero bueno, Daniel Martínez será la cabeza del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou será del Partido Nacional y Ernesto Talvi del Partido Colorado. Muy bien. ¿Te parece que vayamos al primer informe? Después vamos a seguir charlando de las elecciones, la verdad es algo que nos atraviesa. Bueno, vamos a contar un poquito en Montevideo y en Uruguay, en realidad en Uruguay quiero decir, se viene discutiendo hace 4 años la conformación de un tercer sector de ejecutivo. En Argentina tenemos la Presidencia de la Nación, los gobernadores y los municipios, los intendentes. En Uruguay está la Presidencia de la Nación, los departamentos con sus intendentes y un tercer sector de gobierno que se empezó a conformar, que son las alcaldías con los alcaldes. Estuvimos entrevistando a un alcalde que de gran labor, la verdad me sorprendió mucho, Daniel, el cariño de la gente mientras nos entrevistábamos. Mientras lo entrevistábamos pasaba la gente, lo saludaba permanentemente. Sí, es alguien que es muy querido en Sauce, una persona que realmente es un trabajador que se destaca allí en Sauce por el trabajo social que hace, importante, y entonces que no es ni más ni menos que Alberto Gianastasio. Vamos a escucharlo y después volvemos y charlamos de esto, ¿te parece, Dani? Perfecto. Ahí estamos. Ahí está. Mi amigo Alberto Gianastasio es el alcalde de acá del pueblo de Sauce y un gran amigo que hace muchos años que no veía y es un gustazo verlo.
Alberto, ¿cómo viene la cosa? Bueno, primero que nada, no nos podemos abstraer porque lo humano es lo que nos mueve. La alegría de ver gente con la que uno se crió te mueve las tripas. Y venimos de ahí. Y porque venimos de ahí también es que abrazamos las banderas que abrazamos. Entonces, recobramos de alguna manera con ustedes el sueño de Artigas, de la patria grande. No sentimos que haya fronteras entre nosotros. Las fronteras nuestras son la mejoría del ser humano donde esté, y de ahí vamos para adelante como siempre. La obra de Artigas va a estar eternamente inconclusa. Estamos en la escuela 109, de espalda a un dibujo de un sauceño que hizo Artigas, y uno no puede olvidar sus orígenes, porque sabiendo de dónde viene, es donde apunta para dónde va. Entonces es un placer encontrarnos con ustedes en esta cuestión que es circunstancial, la cuestión del hecho electoral que nos convoca hoy, que prepara de alguna manera a los partidos políticos para la de octubre, donde nos jugamos mucho, y esta cuestión, que es una cuestión que es publicitaria, que es periodística, pero por sobre todas las cosas también es frente amplista, bueno, templando los corazones hacia octubre y después hacia noviembre, y así sucesivamente, hasta siempre, como decía el Che. Mayo viene después, sí, ¿no? señor, y hasta siempre, como decía el Che. Bueno, esta alcaldía tiene algunas características propias. ¿Cuáles son las que destacas? Bueno, desde el punto de vista del territorio, de la geografía, tiene alguna particularidad, que es casi el 60% de la población está en área rural. Es el tercer municipio en dimensión y tiene casi 500 kilómetros de caminería rural para atender, por lo cual el deterioro y el trabajo muchas veces es social y de cumplimiento más que electorero. Es decir, hay mucho trabajo que se hace porque hay que hacerlo, independientemente de las cuestiones electorales. Hoy que estamos en cuestiones electorales, la gente asocia la máquina y el trabajo municipal a la elección. Las políticas tienen que ser municipales, y después algunas otras cuestiones que tiene de particularidad Sauce. Hay una gran presencia de las cuestiones artiguistas, se juega mucho acá con el sentido de pertenencia. Tiene otra particularidad, que es una oposición muy particular, es un municipio eternamente en disputa. Y bueno, después una de las cosas que nosotros le quisimos imponer, que ya es un poco más de nuestra gestión, es preparar de alguna manera y acondicionar alguna cuestión no tradicional de las prestaciones de los municipios, que tienen que ver con el mejoramiento en particular, tanto de las cuestiones de edilicia como de las condiciones de los trabajadores municipales, que nos parece no menores, porque el funcionario es el primer contribuyente que el municipio tiene. Eso me parece que es una particularidad que lo debe identificar. Y después la lucha cotidiana, esa es una de las cosas que debe ser tenida en cuenta como siempre, porque es de lo que nos va preparando siempre en esa especie de escuela que es el gobierno municipal. Por allá tenemos un sauceño importante, que es don José Queruelo, que lo encontramos allá, nos pusimos a hablar y que recordábamos las fiestas de Artigas aquí, muriéndonos de frío en la plaza. Así que lo vamos a llevar al programa, por supuesto, porque a que pague un rato, ¿no? Como debe ser, José Isidro Curbelo. Es más, nosotros creo que se está por hacer como un homenaje acá, y hace poco yo recibí una nota, porque se espera un aporte del municipio, que obviamente lo vamos a hacer, y nos parece bueno, importante ese tipo de cosas, y en particular estas cuestiones que retoman viejas y ricas tradiciones, que yo creo que no hay que perderlas, porque venimos de ahí también. Muchas veces recordar tal vez al más grande, que era Carlos Molina, pero recordar a tantos otros, inclusive los versos de Abel Soria, porque venimos de esos relatos también. Y yo creo que es un poco eso también lo que nos convoca, y todos esos sentimientos encontrados que tienen días como el de hoy, donde uno de repente se encuentra con gente que nos conocemos en el momento que vamos a votar, porque también nuestra composición física se ha ido mudando, y a veces pasan años sin vernos, y somos tipos que sabemos que somos los mismos, y nos conocemos cuando nos decimos quién somos, o de repente cuando vemos que nos parecemos a nuestros
nuestros propios padres. Claro. Muchísimas gracias, Alberto. Un placer, la verdad que muy emocionado, fuera de todo. Vivo. Ahí está. Bueno, impresionante. Sí, a mí me llama mucho la atención el gran conocimiento que tiene del pueblo, de cómo se maneja, de todo eso, y cómo llega hasta la gente, ¿no? La gente le tira mucho afecto y él le tira mucho afecto a la gente, indudablemente. Sí, la verdad que es impresionante, digo, es un laburo cotidiano, digo, porque uno es como el primer eslabón del vecino. Digo, el alcalde es el contacto directo y hoy en las elecciones estaba ahí en el colegio, daba vueltas, se fijaba que no le faltara nada a ningún sector. Digo, es el rol de representatividad directo de Sí, los ciudadanos. en Montevideo está dividido en 8 alcaldías, y están los alcaldes y los ediles del sector, ¿no? Que son ad honorem. Eso los es cargos. importante, ese dato es importante. La conformación, tienen solo los gastos resueltos y después, tienen su laburo y ejercen esta Tienen los gastos responsabilidad, ¿no? necesarios para manejarse nada más. Y realmente tienen mucha cercanía con los vecinos. Y eso es importante, ese nivel que hace que los vecinos tengan donde referenciarse. Y bueno, y hace que le cuenten las costillas, ¿no? Sí, estaban terminando su último año de mandato, el año que viene habrá elecciones, ¿no? Claro, Si no me equivoco, en mayo. En mayo junto con las En mayo junto con las, a con las departamentales. departamentales. Exacto. Así que nada, felicitaciones, la verdad que es importante que esto se sigue discutiendo aparte del tema del financiamiento, digo, la verdad que es algo novedoso, digo, hay que tener en cuenta que el Uruguay durante casi 200 años hubo intendencias municipales y el Estado Nacional. Digo, este tercer sector del Estado que se empieza a gestar ha traído ruido y ha traído ciertos roces con las fuerzas políticas, casi que de todos los colores, que nada, ven que tiene la lógica del acostumbramiento de ser ellos quienes lo resolvían, empieza a haber un tercer sector de la sociedad que empieza a nutrirse, ¿no? Claro, pero yo creo que para la gente es muy importante, porque el tener una referencia tan cercana, que aparte es alguien en general, un vecino conocido por todos, y que uno va al lugar donde se encuentra y puede pedirle, solicitarle o criticarle cosas. Y eso hace que los alcaldes tengan que escuchar y hace que los alcaldes orienten los fondos que tienen en función de las necesidades directas de las personas, de los pobladores, ¿no? Esta iniciativa se presentó en el año 2008 y fue el Partido Nacional el más reacio a aprobarlo en aquella primera votación, Sí. por esto mismo de que hablábamos de los poderes territoriales que se empezaban a construir. En principio lo que se hizo fue que las juntas vecinales pasaran Claro, a ser alcaldías. Lo que pasa que es a los caudillos tradicionales de cada sector, de cada lugar, de cada departamento, uno le está poniendo caudillitos. Exacto. Y no les gusta. Se supone que ya en el 2015 fueron ya reglamentadas todas las alcaldías municipales y esta próxima elección ya va a abarcar, porque digo, fue un proceso gradual en el que se fue gestando, insisto con esto, una gran iniciativa del Ejecutivo Nacional. Bueno, muy bien. ¿Qué nos queda? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos como varias cosas para charlar. ¿Te parece, Dani, que avancemos lo que fue las definiciones de los candidatos a vicepresidentes de cada partido y nos explayamos un poquito más? El gran adelantado fue el Partido Blanco con la calle Pou, que presentó la misma noche de las elecciones, presentó a su compañera de fórmula. Y así lo reflejó el diario La República, que tituló La calle Pou confirmó que Beatriz Argimón será su compañera de fórmula. Poco después de confirmarse que Luis Lacalle será el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, el líder blanco anunció quién lo acompañaría a la fórmula. De modo que la presencia de la presidenta del Partido Nacional confirma la primera fórmula que se gestará en aquel domingo. Hoy aquí, este partido, estos hombres y mujeres le van a ofrecer al país un programa de gobierno, lo van a ofrecer un equipo, política de primer nivel, a lo largo y ancho de todo el país. Le va a ofrecer un equipo técnico y le va a ofrecer un candidato a la vicepresidencia, anunciaban durante el acto.
Vamos a ver cómo repercuten los otros sectores del Partido Nacional también, porque una decisión tan rápido tomada, en principio, a mí me hace dudar del consenso que se fue generando hacia adelante. Sí, aparte eliminó toda posibilidad de que alguno de los otros candidatos pudiera acompañarlo a la calle, ¿no? Directamente él presentó su fórmula, es esto. Y bueno, no hay otro partido que haya presentado la fórmula todavía, ¿no? Después empezó como a especularse qué es lo que iba a pasar. Otro de las curiosidades que se generaban en torno a esta elección, qué era lo que iba a pasar con el Partido Colorado si el eterno dirigente, como Valle, 2 veces presidente, no ganaba. Digo, ¿qué es lo que iba a pasar? Y en torno a eso... pero sí. Convengamos que Talvi, quien fue el que ganó en la interna del Partido Colorado, promueve una renovación de ese partido. Sí. Y bueno, y allí está el segundo fue Sanguinetti, que ya tiene sus años, digo. Sí, tiene sus años. Mi abuelo decía, no importa con cuántos años uno llega a la política, sino con cuánto se va, y si tenemos en cuenta que tiene 88 años... Sí, 85. 85, perdón, yo le agregué alguno más, sería casi con 91, una cuestión, una Claro. locura. Pero bueno, el diario La Diaria tituló en su portal: en Vallistas quieren a Sanguinetti como vicepresidente, pero Ciudadanos buscan la renovación. Para el diputado Peña, la fórmula no necesariamente tiene que ser paritaria. Y ese fue otro de los ejes de la campaña, ¿no? El tema de la paridad de hecho más que derecho, porque no es una obligación en la elección, pero en principio el Partido Nacional dio como el primer batacazo al anunciar que la dupla se va a conformar por una mujer, y después iremos al Frente Amplio. Pero en el Partido Colorado, al parecer, eso no está tan claro. Bueno, sabes que la paridad, o por lo menos el compromiso de la mujer dentro de la política, en los partidos tradicionales es algo que siempre vino bastante atrasado, ¿no? Y bueno, con el Frente Amplio, la renovación y la paridad son dos cosas que se han ido dando más frecuentemente. Ahora, antes de meterlo acá, es interesante lo que dice el portal. Dice: y los más optimistas del sector Ciudadanos del Partido Colorado previeron una victoria con tanta ventaja de su candidato Ernesto Talvi. Claramente no estaba en los planes una elección tan pobre para el expresidente Sanguinetti. Lo que pasa que se esperaba que ganara Talvi. Los vallistas tenían la esperanza de que no quedara nominado y que tuviesen que ir a la asamblea a decidirlo, y entonces allí poder negociar, pero ya 50 y pico %. No, aplastante. No se puede negociar, obviamente, y Talvi impresionada de que no quiere que Sanguinetti esté en la fórmula. Y lo que pasa es que le hace como mucha sombra, Dani. La verdad que un dirigente de tanto peso... Y es un político de aquello. Hay que reconocer que inclusive en esta jugada, él se jugó parte de su prestigio, y el hecho de poder llegar a ser derrotado como fue en esta elección, a cambio de levantar el partido que venía de muy malas elecciones. Estaba con un porcentaje muy, muy bajo, ¿no? Lo casi gracioso en esto de las analogías de los tiempos fue Valle quien firmó el primer convenio del Mercosur, en días donde se está firmando un convenio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se empieza a tomar forma. Fue Sanguinetti quien impulsara en su momento un acuerdo que lo discutiremos en los próximos programas, si es bueno o malo, pero esto de quién es. Fue el primer presidente de la democracia, un montón de cosas que choca con la renovación, pero también vino a salvar un partido que estaba en franco deterioro. Bueno, el otro partido que nos queda es el Frente Amplio, y antes de meternos en la placa, lo que tenemos que saber es que una vez que ganara las primarias, lo primero que dijo Martínez: vamos a ir a discutir con las bases, el tema de la vicepresidencia no va a salir en este acto, y al día siguiente hubo 3 reuniones clave, con Tabarés, con Mujica y con Carolina. Con Cose. Y con Carolina Cose, que fue la segunda electa dentro del Frente Amplio. Hay que recordar que el Frente Amplio promueve una
una fórmula paritaria. No necesariamente tiene que estar Carolina Cose como vicepresidente, y eso es lo que Martínez pretende hablar. Pero sí, el Frente promueve una fórmula paritaria que tampoco es obligatoria, ¿no? Pero lo que pasa es que desde las bases fue lo que salió. Entonces sería muy difícil cambiarlo, pero todo puede ser, política es política. En el portal de noticias Montevideo Portal dijeron Martínez se reunió con Cose y la ingeniera dijo que sería un honor la vicepresidencia. El candidato por el Frente Amplio dijo que fue en una reunión con fraternidad y cercanía, pero que anunció que todavía no decidió quién lo acompañe. Daniel Martínez se reunió esta mañana con Carolina Cose para analizar en conjunto cuál será la mejor opción para definir la fórmula presidencial del Frente Amplio, que fue un poco lo que reinó en toda la elección, en todas las internas. La necesidad de fortalecer el Frente Amplio más allá de las particulares. Digo, se vio una elección sin agravios, una elección centrada en propuestas, donde tenía el epicentro, y a diferencia de los otros dos partidos, el Colorado Nacional, el Frente Amplio tiene un programa de gobierno que te marca para dónde hay que ir, claro. Único, mientras que los otros partidos tienen programas según, de acuerdo al candidato. Exacto. Bueno, así que ahora los programas teóricamente ya cada uno lo tiene definido. Veremos qué pasa, seguramente habrá mucha tela para cortar en las próximas semanas. Esto recién arranca, creo que ahora, en los próximos 15 días ya se terminarán de cerrar las candidaturas y se dará por formalmente arrancada la campaña electoral, que promete ser muy intensa, porque hay mucho juego. Digo, el Partido Nacional pretende recuperar el poder, el Partido Colorado tener un papel un poco más digno de lo que fue en las últimas elecciones, y el Frente Amplio por su cuarto gobierno, con una característica que ni Mujica ni Tabaré serán el epicentro de la elección. Ni Astori. Ni Astori, perdón, estaba olvidando. Son tres figuras que han estado a lo largo de todos los años del Frente Amplio y que por primera vez no van a estar en esta elección. Una cosa importante es que en 10 días Martínez va a salir de licencia, de vacaciones, y quiere definir la fórmula antes de eso. Vamos a ver qué pasa y si lo logra hacer y cómo se mueve, ¿no? Es probable que en el próximo programa tengamos una entrevista que le estará por hacer Daniel al precandidato electo de la presidencia nacional del Frente Amplio, Daniel Martínez. Esperemos que sí. Si la tecnología logra darnos la venia, así será. Y lo último, antes de ir al informe, a la entrevista al diputado del Frente Amplio, nada, tenemos que hablar de fútbol, no con el mejor ánimo, nos han robado la clasificación. Quedamos afuera, el famoso VAR ha decidido que 3 goles uruguayos, los 3 estaban en Orsay. Yo creo que el segundo claramente fue un gol válido. Ese partido mostró claramente que el VAR es muy dificultoso emplearlo en el fútbol. Habrá que ir viendo cómo se va modificando para que no enfríe un partido, para que las discusiones sean más cortas y para que las decisiones sean más rápidas. Yo creo que el VAR es una buena iniciativa en el fútbol, pero tiene que estar sistematizado y ser un poco más rápido, y me parece que hubo equivocaciones esta vez en el VAR, y la verdad que es para rescatar la actitud de la prensa peruana, que salió a reivindicar a la selección uruguaya y su comportamiento. Digo, que tiene que ver con una actitud que tuvo Suárez con las inundaciones, que donó $50.000, y al igual que el capitán Lugano, en su momento, el capitán de la selección uruguaya, que también hizo una donación muy fuerte para el pueblo. Godín, Godín, que hizo una donación muy fuerte para el pueblo, mientras muchos jugadores de la primer nivel del Perú solo acudieron a rescatar a sus caballos. No, pero más allá de eso, también la gente en Uruguay claramente sabe que los muchachos dejaron en el partido todo lo que pudieron y que convirtieron los goles como correspondía, Igual, pero no se los hicieron. Dos cosas, hubo 2 goles que se comieron hechos, que una pena que no hayan estado fritos. Después, si hubiesen hecho 16 le anulaban 3 y quedaban 13. Seguro. Y después yo al maestro, saben a quien respeto, primero por sus valores que le inculca a los jugadores, y segundo, tiene que ver con que no nos podemos ir a una Copa América con 2 cambios en el banco. Que me disculpe el maestro, yo lo admiro, lo quiero un montón. Bueno, pero bueno, le mandamos un saludo a Mariano, que acá nos está saludando nuestro productor. Que está dolido por la eliminación de la selección uruguaya.
Dani, vamos al último informe. Digo, ya nos despedimos, quedará el informe colgado porque nos apremia el tiempo. Sí, sí. Tuvimos la posibilidad y la suerte de entrevistar uno de los cuadros prometedores del Frente Amplio para la etapa que viene. Muy bien, vamos a escucharlo a Alejandro Pacha Sánchez. Quien es diputado nacional y estuvo como precandidato en la presidencia del Frente Amplio hace algunos años. Exactamente, sí, cuando fue nominado como presidente del Frente Amplio el compañero Jorge. Javier Miranda. Javier Miranda, hoy estoy con los nombres, Dani, menos mal que viniste. Bueno. Y bueno, y nos despedimos después del informe, disfrútenlo, la verdad que es un informe que es espectacular, que no tiene desperdicio, muy recomendable, y se hasta la semana que viene. Muy bien, perfecto. Pacha Sánchez, Alejandro Sánchez, quien estamos en el local central del MPP. Bueno, Pacha, vamos a empezar Mercosur. Lindo tema. Lindo tema y complicado. Complicado tema. La verdad es que hicimos un esfuerzo durante esta década pasada por tratar de construir un Mercosur de cara a los pueblos. Un Mercosur que priorizara los intereses del continente latinoamericano y de su gente. Porque todos sabemos cuál fue la génesis del Mercosur, ¿no? Que en realidad fue un Mercosur que fue un acuerdo en gobiernos neoliberales que no tenía sobre la mesa lo más importante que los pueblos latinoamericanos. Tenemos que hacer cierta autocrítica porque no logramos avanzar todo lo que queríamos en ese proceso de 10 años de gobiernos progresistas en el continente, en donde quizás el Mercosur podría haber avanzado mucho más rápido de lo que decimos todos. Y hoy estamos en una situación en donde, francamente, los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, entienden que la integración de los pueblos latinoamericanos es lejana a los intereses de las transnacionales y por tanto tenemos un Mercosur paralizado, lamentablemente. Un Mercosur en donde no está en la agenda de los gobiernos de Macri, en la agenda de los gobiernos Bolsonaro, la integración latinoamericana. Y esto nos genera un enorme problema, porque en un mundo que avanza a pasos agigantados en acuerdos comerciales de grandes bloques, que América Latina no tenga, o por lo menos América del Sur, que no tenga la posibilidad de negociar en conjunto, en el concierto de las naciones, justamente acuerdos comerciales que pongan sobre la mesa la necesidad del desarrollo, la necesidad de la democracia y por sobre todas las cosas la redistribución de las ganancias de la explotación de los recursos naturales de América Latina es un problema para nuestro pueblo. Por tanto, el Mercosur sigue siendo un proyecto inconcluso, un proyecto que necesita de que nos juntemos mucho más, de que integremos nuestra seguridad social para que los trabajadores del Mercosur puedan también traspasar las fronteras y eso no les genere dificultades luego cuando se tienen que jubilar, o incluso lo que son, por ejemplo, las disparidades en lo que tiene que ver con los derechos laborales. Pensemos que hoy lo que está sucediendo en América Latina, que es tristísimo, es un fuerte empuje neoliberal que está llevándose puesto todos los derechos de los trabajadores. La reforma laboral en Brasil es desastrosa, lo mismo sucede en Paraguay, donde más o menos el 60% de los trabajadores paraguayos no tienen derechos laborales. Entonces, ese no es el camino que nosotros pretendemos construir, pero de todas maneras me parece que lo que tenemos que poner arriba de la mesa es la necesidad de que los pueblos latinoamericanos se integren para poder negociar de mejor manera con los grandes del mundo, porque ese mundo es un mundo globalizado e hiperintegrado en cadenas de valor, y lo que debemos hacer nosotros es tratar de incluirnos en esas cadenas de valor, priorizando el interés de nuestros pueblos, es decir, que nos permita agregarle más valor a nuestra producción. Somos productores de alimentos, pero necesitamos agregarle mucho más valor a esa producción para que ese trabajo y esa riqueza quede en América Latina. Así que sigue siendo una tarea inconclusa la integración latinoamericana, y al decir de Pepe, que no es de Pepe sino de Abelardo Ramos, en realidad las oligarquías latinoamericanas fundaron muchos países para no permitir prosperar el proyecto de la nación latinoamericana, que debemos seguir levantando con mucha fuerza. Sí, concretamente, aparte de Uruguay, un país tapón entre dos grandes países. Sí, nosotros somos un país pequeño, somos un barrio de San Pablo, 3 millones de uruguayos. Evidentemente el Uruguay además se le va la vida en la integración, porque en definitiva nosotros no jodemos a nadie, ni con volumen ni en lo que producimos. Pero con algún gol quizás. Bueno, sí, en el fútbol andamos mejor. En el fútbol andamos mejor, para exportar jugadores andamos muy bien.
Pero Argentina tampoco puede negociar en el mundo sin el Mercosur y Brasil tampoco, que es el país continente. El problema es que aquí hay intereses muy fuertes de empresas transnacionales que claramente lo que quieren es dividirnos para simplemente sacar los recursos naturales de América Latina y procesarlos y producirlos en otro lado y venderlos a un alto costo en otros mercados y vendernos a nosotros alta tecnología. Por eso el camino del desarrollo es el camino de la integración y ese es algo que es una bandera que nuestros pueblos no pueden bajar, sino la que tenemos que seguir defendiendo. Y de Uruguay, un país pequeño que está buscando justamente, de alguna manera, ha quedado hoy en ese país tapón en la resistencia de lo que es lo que ha sido en definitiva en Argentina y Brasil la llegada de los gobiernos de la derecha y del neoliberalismo. Tenemos que seguir levantando esa bandera con mucha más fuerza, mucha más solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y en definitiva tratar de tener la capacidad para tener grados de soberanía, para decidir sobre el destino de nuestros recursos y sobre todas las cosas el futuro del desarrollo de este continente. Bueno, y otra complicada, el voto en el exterior, ¿cómo vive? Bueno, el voto en el exterior es un derecho que tienen los uruguayos que están afuera del país y que hoy no pueden ejercer. No pueden ejercer porque se condiciona a partir de una mirada francamente muy conservadora de parte de los partidos tradicionales que no han dado sus votos para poder establecer este derecho que se pueda ser ejercido por los uruguayos, porque en realidad la gran barrera es una barrera económica. Porque los uruguayos que están en el exterior tienen derecho al voto, pero para eso tienen que pagarse el pasaje para venir al Uruguay. Y por tanto lo que termina generando es que los únicos que pueden ejercer su derecho son aquellos que tienen los recursos suficientes como para venir al Uruguay a votar. Y con eso me parece que le estamos dando la espalda a esa diáspora uruguaya que siempre está presente en nuestras ideas, siempre está presente en nuestros programas y que siempre está aportando al país de distintos lugares, y más en este mundo, en el siglo XXI, donde es un mundo donde las fronteras se han abierto, la gente sale a estudiar al mundo, sale a trabajar al mundo, y no deberíamos de perder ese vínculo tan importante que es el de la ciudadanía, y el ejercicio del voto es un vínculo muy importante, el reconocimiento de ese derecho. Y nosotros seguimos peleando con mucha fuerza por ese tema, pero lamentablemente estamos teniendo oídos sordos del otro lado, ¿no? Es triste en el Uruguay esta situación, porque los partidos tradicionales que le niegan a los uruguayos la posibilidad de votar, muchos de ellos, quienes son los más conspicuos voceros de negar este derecho, muchas veces votan en otras elecciones. Se ha dado el caso aquí de legisladores de partidos tradicionales que votan en otras elecciones porque tienen doble ciudadanía, es decir, ejercen su derecho en otra ciudadanía, con otra ciudadanía, pero no permiten que los uruguayos que están en el exterior puedan ejercer su derecho, ¿no? Vaya doble discurso que están teniendo. Entonces, en definitiva, creo que lo que tenemos que seguir haciendo es generando conciencia a los uruguayos que viven dentro del territorio nacional para hacer la fuerza necesaria para que, en definitiva, la ciudadanía con mucha fuerza le diga a los partidos políticos que habiliten y abran las porteras para que los uruguayos en el exterior no sean de segunda categoría, sino que sean uruguayos como somos todos y puedan ejercer el derecho fundamental en una democracia, que es a decidir el gobierno. Sí, por otro lado, este domingo tenemos las internas que va a decidir el candidato a presidente en alguno de los 4 candidatos que tenemos en el frente. Pero el partido es en octubre. Sin lugar a dudas, ese es el partido de fondo. Nosotros venimos haciendo una campaña donde apoyamos a Carolina Cose porque creemos que, además de ser simbólicamente muy importante que una mujer sea presidenta, habla de los nuevos tiempos, habla de los nuevos derechos, habla de esa sociedad más igualitaria que queremos construir, que en definitiva implica romper esa barrera del machismo que le ha impedido a muchas mujeres acceder a cargos de representación pública. Por tanto, eso es muy importante para nosotros, pero no solo por ser mujer, sino porque estamos convencidos que Carolina representa un proyecto de país que implica mirar el desarrollo tecnológico y las nuevas tecnologías, pero para ponerlas al servicio del bienestar de la gente, no solo al servicio de los mejores negocios, sino al servicio de que la gente viva mejor. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, cuando estuvo al frente de Antel. Transformó una empresa pública que solo nos brindaba servicios telefónicos por un cable de cobre en una empresa de alta tecnología. Hoy el Uruguay tiene mayor soberanía en sus telecomunicaciones gracias al trabajo y al empuje, no solo la defensa del pueblo uruguayo de Antel, sino luego la gestión de Carolina Cose, que tendió un cable de 12.000 kilómetros que conecta al Uruguay con el Brasil y Estados Unidos, y somos nosotros los dueños de la carretera de los datos. Y eso es muy importante en un proyecto de país, porque va más allá de la tecnología, es la tecnología y la soberanía que va a tener el pueblo uruguayo para poder decidir quién pasa por esa carretera. Porque si se privatiza
la fibra óptica y las telecomunicaciones, en definitiva lo que termina sucediendo es que el capital resuelve qué auto va en esa carretera, quién comunica primero y quién no, cuánto te cobra. Ahora, cuando la propiedad del Estado, en este caso de las telecomunicaciones, garantiza un proyecto democrático que esté al servicio del pueblo uruguayo. Y en un mundo que se avanza en la digitalización, donde el dinero es digital, donde todas las comunicaciones son digitales, este elemento es un elemento fundamental. Es la defensa de una empresa estratégica, pero es también poner una empresa estratégica del Estado con buena gestión a competir con transnacionales. Y eso lo ha llevado adelante Carolina Cose. La última virtud de Carolina es, en definitiva, que tiene una gran capacidad de formar equipos para gestionar bien, con esa sensibilidad que te contaba recién, y de transformar ideas en realidades. Y eso es lo que se necesita en un gobierno. Pero más allá de eso, que es la candidata que nosotros hemos votado, nuestro candidato es el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio es la única herramienta que tiene el pueblo uruguayo que garantiza que la política siga estando al servicio del pueblo. Por tanto, más allá de lo que sucede el domingo, donde cada Frente Amplista tiene su corazoncito, lo importante es que se fortalezca el Frente Amplio para dar una gran batalla en octubre, que será una batalla, diría yo, hasta por Latinoamérica, porque en definitiva se juega en el Río de la Plata una vez más una gran batalla, porque aquí va a haber elecciones el mismo día que va a haber en la República Argentina. Y el mensaje que tenemos que dar es un mensaje de que podemos detener la ola conservadora y neoliberal, que nos ha arrebatado derechos a muchos de nuestros latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, hay una gran pelea para demostrar de que el proyecto progresista y de izquierda no está derrotado, que es un proyecto que sigue teniendo futuro, que sigue proponiéndonos, desafiándonos a construir mejores oportunidades, y en ese sentido es muy importante entonces que el Frente Amplio pueda ganar en primera vuelta, y depende de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de nuestra autocrítica, porque el Frente no fue perfecto. Por tanto, precisamos un nuevo gobierno, que quiere decir que, en definitiva, hay algunas áreas de política que han sido deficientes, que no han dado los resultados que esperábamos, y un nuevo gobierno, el Frente Amplio, tiene que proponer justamente modificar aquellas áreas que no han dado resultados y extender los cambios a otras áreas que quizá aún no han llegado. Nombrabas a Carolina con su trabajo, al Frente con su trabajo, y la defensa de la soberanía con respecto a distintas cosas, como por ejemplo la comunicación. En el día de ayer, el neoliberalismo de Argentina ha firmado un convenio con Estados Unidos que libera las rutas aéreas del país. Es que aquí hay una reacción conservadora muy fuerte en el continente. Hay una ofensiva neoliberal muy grande que en definitiva representa los intereses de las grandes transnacionales y particularmente de Estados Unidos en América Latina. Y esto tenemos que entenderlo porque estamos en el medio de una batalla geopolítica en el mundo. Porque Estados Unidos hoy tiene un enorme conflicto con el principal consumidor del mundo, que es China. Y en definitiva, lo que ha decidido Estados Unidos es financiar y apoyar políticamente a un conjunto de neoliberales para llevar adelante una cruzada para retomar el control político de América Latina. Es para esto que querían que ganara Mauricio Macri, es para esto que metieron preso a Lula, es para esto que llegó Bolsonaro, es para poner de vuelta todos los recursos naturales y la soberanía del continente al servicio de los intereses norteamericanos. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy China es la segunda potencia económica mundial y todos los analistas dicen que en el corto plazo será la primera. Y por tanto estamos viendo la decadencia de Estados Unidos como potencia mundial, y en ese sentido ellos no se pueden dar el lujo de perder lo que ellos llaman su patio trasero, que en definitiva es la última frontera agrícola que queda de este lado del mundo, y por tanto es muy importante para los intereses estratégicos norteamericanos. Entonces, claramente, los gobiernos que han surgido, algunos por las urnas, como surgió el de Argentina, y otros por otras vías, también de golpes, significan claramente poner toda la política y las instituciones de nuestros países al servicio de los intereses norteamericanos para fortalecer a Estados Unidos en esta pelea que tiene con el gigante asiático. Porque eso es lo que estamos viendo hoy todo el tiempo, es decir, toda la situación de Huawei, toda la situación que se está dando en el mundo es una pelea por Estados Unidos por detener el ascenso de China, y en eso estratégicamente necesita tener su patio trasero bien alineado. Y los gobiernos progresistas construyeron en estos últimos 10 años grados de soberanía distintos al norteamericano, y por eso acá lo que está viendo es un fuerte financiamiento de las campañas de la derecha, de la reacción, justamente para poner todas estas cosas a su servicio. Lo que tenemos que hacer los pueblos es tomar conciencia de que esta es la pelea de fondo, y más allá de que nuestros proyectos hayan tenido errores, hayan tenido dificultades, la única
única alternativa que tienen los pueblos latinoamericanos es que las izquierdas latinoamericanas vuelvan a tomar el control político de la región para lograr seguir peleando por mayor soberanía y desengancharnos de esta situación, porque lo que están haciendo es vendiendo a precio de remate el patrimonio de nuestros pueblos, porque tú me hablas del convenio que firma Macri, pero Brasil está poniendo en remate todas sus empresas públicas, ¿no? El Presal, que era un proyecto muy importante, porque había yacimientos estratégicos de hidrocarburos que estaban al servicio del desarrollo brasileño, hoy están a la venta de empresas transnacionales. Entonces, francamente, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que estamos por una pelea por nuestra soberanía, por nuestras democracias y por la posibilidad que tenemos todos y todas nosotros de poder decidir el destino de nuestros pueblos. Porque el proyecto neoliberal lo que nos dice es que van a decidir muy poquitos y van a decidir en contra de los intereses de las grandes mayorías latinoamericanas. Muchísimas gracias, Pacho. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para la barra que está del otro lado del charco, que sabemos que siempre está militando mucho por estas cosas que estamos diciendo y por otras, y agradecerles por su trabajo, por su militancia, por su compromiso y por su entrega, porque nos sentimos siempre acompañados, porque sabemos que siempre están ahí. Gracias.